Durante siglos, las elecciones papales han estado envueltas en misterio e intriga, pero pocos saben que algunos cónclaves duraron años. El caso más extremo fue en 1268, cuando los cardenales tardaron casi 3 años en elegir un papa, lo que llevó a las autoridades a encerrarlos en el interior e incluso a quitar el techo del edificio para forzar una decisión. Aunque los cónclaves modernos están mucho más estructurados, la pregunta fundamental sigue siendo: ¿cuánto control tienen realmente los cardenales en la elección de un papa? Y más allá del individuo, ¿qué dirección tomará la Iglesia Católica en los próximos años? Aunque se cree que el Espíritu Santo guía la elección, la historia ha demostrado que las alianzas políticas y las estrategias personales juegan un papel importante. Si disfrutas de contenidos que te ayudan a crecer espiritualmente, no olvides darle a me gusta a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestra comunidad para obtener más inspiración. Empecemos. El Colegio Cardenalicio está compuesto por 252 miembros, pero solo 138 son electores, es decir, aquellos menores de 80 años que pueden votar. De ellos, más del 60% fueron nombrados por el Papa Francisco, lo que sugiere una inclinación hacia la continuidad. Sin embargo, las alianzas cambian y no todos los cardenales nombrados por Francisco apoyan plenamente sus reformas. En cuanto al futuro de la Iglesia, se encuentra en una encrucijada. El mandato del Papa Francisco ha sido testigo de grandes cambios, desde una mayor inclusión pastoral hasta un mayor diálogo interreligioso. Pero el deterioro de su salud ha intensificado el debate sobre la sucesión. La pregunta clave sigue siendo: ¿continuará la Iglesia por el camino de la reforma o volverá a la tradición? La respuesta está en las 3 facciones principales dentro del Colegio Cardenalicio. Los continuistas pretenden ampliar las reformas de Francisco, dando prioridad a la sinodalidad y a la apertura pastoral. Entre ellos, el cardenal Pietro Parolin, un experimentado diplomático del Vaticano, y el cardenal Luis Tagle, conocido por sus fuertes lazos con la comunidad católica asiática, emergen como fuertes contendientes. En contraposición a ellos están los tradicionalistas, que abogan por un retorno a la liturgia solemne y a las rígidas enseñanzas doctrinales. Figuras como el cardenal Robert Sarah tienen una influencia considerable, sobre todo entre los cardenales africanos que favorecen un enfoque más conservador. Entre estos 2 bandos se encuentran los moderados, que buscan equilibrar la tradición con la reforma. El cardenal Peter Erdo y el cardenal Pierbattista Pizzaballa son figuras destacadas en este campo, con una reputación de fomentar el consenso. Mientras el mundo católico espera el próximo cónclave, la verdadera batalla no es solo por los nombres, sino por la dirección futura de la propia Iglesia. Entre los que abogan por la continuación de las reformas del Papa Francisco, el cardenal Pietro Parolin es una figura fundamental. Como secretario de Estado, su experiencia diplomática ha dado forma a las relaciones del Vaticano con las potencias mundiales. Su participación en el acuerdo entre el Vaticano y China de 2018, destinado a normalizar las relaciones con Pekín, refleja su compromiso con la diplomacia. Aunque el acuerdo sigue siendo controvertido, su capacidad para negociar asuntos delicados lo convierte en un candidato destacado. Sin embargo, su estilo burocrático y su estrecha asociación con Francisco pueden alejar a los cardenales que prefieren una figura menos política. Hay momentos en los que la incertidumbre se apodera de todo y el camino a seguir parece incierto. Las decisiones que se tomen en el Vaticano no solo darán forma a la Iglesia, sino que también influirán en la fe y la dirección espiritual de millones de personas. En momentos como estos, comprender mejor estos cambios puede aportar claridad, tranquilidad y un renovado sentido de propósito.
Esto es exactamente lo que ofrece El secreto de las apariciones de Jesús, un camino hacia la sabiduría y la paz a través de sus revelaciones. Este libro electrónico profundiza en sus profecías y ofrece una visión de lo que está por venir. Está disponible de forma gratuita en el comentario fijado. Consíguelo ahora antes de que se agoten las ediciones. Otro gran aspirante es el cardenal Luis Tagle, a menudo visto como un sucesor espiritual de Francisco. Su liderazgo en la Congregación para la Evangelización de los Pueblos lo sitúa en el centro de los esfuerzos de expansión global de la Iglesia. Sus estrechos vínculos con las comunidades católicas de Asia, África y América Latina lo hacen más atractivo para los obispos de fuera de Europa. La visión de Tagle de una Iglesia más inclusiva y comprometida socialmente se alinea con la agenda de Francisco, pero su relativa juventud dentro del colegio cardenalicio podría jugar en su contra. El cardenal Matteo Zuppi, conocido por su papel en iniciativas internacionales de paz, representa una figura reformista con una fuerte sensibilidad pastoral. Como presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, goza de una influencia sustancial dentro de la Iglesia italiana, un centro de poder tradicional en las elecciones papales. Su experiencia en la mediación de conflictos, incluidos los esfuerzos en Ucrania, aumenta su atractivo. Aunque su perfil está en alza, algunos cardenales se preguntan si tiene la experiencia institucional necesaria para dirigir la Iglesia mundial. Fuera de Europa, el cardenal José Tolentino de Mendoza se ha convertido en un nombre destacado. Su formación como teólogo y su enfoque teológico progresista lo han posicionado como un puente entre la tradición y la modernidad. Su trabajo en los archivos del Vaticano y en comisiones relacionadas con la cultura se alinea con el énfasis de Francisco en la reflexión histórica y la renovación. Sin embargo, su falta de experiencia pastoral podría obstaculizar sus posibilidades. La Iglesia africana, una fuerza cada vez más influyente, también ha producido voces reformistas. El cardenal Stephen Breslin de Sudáfrica, un firme defensor de una mayor inclusión pastoral, representa un movimiento creciente dentro del catolicismo africano que busca equilibrar los valores morales tradicionales con un enfoque modernizado de la gobernanza de la Iglesia. Su influencia dentro de las estructuras episcopales africanas lo convierte en una figura notable. A pesar de su compromiso compartido con la Reforma, estos candidatos se enfrentan a una resistencia interna. La declaración Fiducia Supplicans, que permitió las bendiciones para parejas del mismo sexo, ha provocado un intenso debate, especialmente en África y Europa del Este, donde prevalecen las opiniones más conservadoras. El impulso hacia una mayor sinodalidad y participación laica en el gobierno de la Iglesia también ha suscitado preocupación entre los cardenales, que temen que la descentralización pueda debilitar la autoridad del Vaticano. Aunque el bloque continuista tiene una ventaja numérica dentro del colegio cardenalicio, la oposición está lejos de ser pasiva. Las mismas reformas que apoyan pueden, paradójicamente, crear fracturas entre sus propias filas, dejando espacio para que voces alternativas den forma al resultado del próximo cónclave. Mientras que la facción reformista busca solidificar el legado del Papa Francisco, los tradicionalistas están trabajando para revertir muchos de sus cambios. A la vanguardia de este movimiento se encuentra el cardenal Robert Sarah, una figura conocida por su defensa de la misa en latín y su oposición a las innovaciones litúrgicas. Los cardenales conservadores lo respaldan porque es firme en la enseñanza. Esto es especialmente cierto en África y Europa del Este, donde las comunidades católicas están muy apegadas a las costumbres. La influencia de Sarah ha crecido, pero sus posibilidades se ven obstaculizadas por sus fuertes críticas al actual papado y su percibida rigidez en asuntos teológicos. En tiempos de incertidumbre,
El conocimiento aporta claridad. Todavía hay disponible una copia gratuita de nuestro libro electrónico exclusivo, pero solo por poco tiempo. Comprueba el primer comentario fijado antes de que desaparezcan. Un candidato más viable dentro de este bloque es el cardenal Willem Eyck de los Países Bajos. Eyck, un firme defensor de la doctrina tradicional, ha sido un crítico abierto del camino sinodal alemán, que ha abogado por cambios progresistas en la enseñanza de la Iglesia sobre sexualidad y gobierno. Su insistencia en la claridad doctrinal y el absolutismo moral resuena entre los cardenales que temen que las recientes reformas hayan diluido los fundamentos teológicos de la Iglesia. Sin embargo, su origen europeo puede limitar su atractivo en un cónclave cada vez más marcado por las voces del sur global. Entre las figuras emergentes se encuentra el cardenal Raymond Burke, un destacado crítico del Papa Francisco, aunque su abierto desafío al pontífice lo ha convertido en una figura divisiva. Su papel en la resistencia a iniciativas como Fiducia Supplicans ha consolidado su reputación como guerrero ideológico en lugar de líder unificador. Dada su tensa relación con muchos cardenales, su candidatura sigue siendo muy poco probable. La creciente comunidad católica africana también ha producido líderes tradicionalistas con una influencia significativa. El cardenal Fridolin Ambongo, de la República Democrática del Congo, aunque inicialmente alineado con Francisco, se ha distanciado de las reformas que entran en conflicto con las perspectivas morales africanas. Su oposición a los cambios relativos a las bendiciones del mismo sexo y al papel de la mujer en el gobierno de la Iglesia lo ha convertido en una voz respetada entre los cardenales conservadores del continente. Su capacidad para navegar tanto por la ortodoxia teológica como por las preocupaciones de justicia social podría posicionarlo como un candidato de compromiso. Otro nombre importante es el del cardenal Joseph Zen, obispo retirado de Hong Kong. Aunque es demasiado mayor para votar, su influencia en la configuración del pensamiento conservador, especialmente en oposición a la diplomacia del Vaticano con China, ha inspirado a muchos dentro de las filas tradicionalistas. Su defensa de los cristianos perseguidos y su postura vocal contra los regímenes autoritarios resuenan entre los cardenales que desconfían de las actuales alineaciones geopolíticas de la Iglesia. Este bloque considera el próximo cónclave como un momento decisivo para restaurar la disciplina doctrinal y reafirmar la identidad litúrgica histórica de la Iglesia. Puede que no tengan tantos partidarios como los reformistas, pero están decididos a deshacer los cambios realizados en los últimos años. Su estrategia se centra en consolidar el creciente descontento entre los moderados, con la esperanza de inclinar la balanza a su favor. Mientras se intensifica la batalla ideológica entre reformistas y tradicionalistas, la facción moderada sigue siendo la carta comodín en el próximo cónclave. Estos cardenales, que no adoptan plenamente la visión progresista del Papa Francisco, ni buscan una reversión completa de sus reformas, desempeñan un papel fundamental en la configuración del futuro de la Iglesia. Su influencia es especialmente significativa porque sus votos podrían inclinar la balanza hacia la continuidad o hacia un retorno a tradiciones más estrictas. Una de las figuras más notables dentro de este bloque es el cardenal Péter Erdo de Hungría. Con una amplia experiencia en derecho canónico, Erdo es respetado por su capacidad para navegar en disputas teológicas sin alienar a ninguna de las partes. Su papel en sínodos pasados demostró un talento para equilibrar la fidelidad doctrinal con la sensibilidad pastoral. A diferencia de los candidatos más polarizadores, Erdo se presenta como una figura de estabilidad que atrae tanto a cardenales reformistas como conservadores. Sin embargo, su origen europeo puede jugar en su contra
en una iglesia que valora cada vez más la representación global. Otro moderado destacado es el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, que ha obtenido reconocimiento internacional por su labor en el diálogo interreligioso y la mediación de crisis. Su profundo conocimiento de los problemas de Oriente Medio y su habilidad como diplomático lo han convertido en una fuerza unificadora en una zona donde las tensiones religiosas y políticas son elevadas. Aunque su compromiso con la preservación de la teología tradicional sigue siendo firme, su apertura al compromiso con otras religiones se alinea con el enfoque de Francisco, lo que lo convierte en una figura intrigante para aquellos que buscan un candidato de compromiso. A medida que la Iglesia se enfrenta a cambios históricos, mantenerse informado es esencial. Nuestro libro electrónico gratuito ofrece información valiosa, pero las copias se están agotando rápidamente. Solicite el suyo ahora en el primer comentario fijado. La Iglesia africana también cuenta con figuras clave dentro de esta facción centrista. El cardenal Fridolin Ambongo, aunque a menudo se le asocia con preocupaciones tradicionalistas, ha adoptado una postura matizada sobre la reforma, apoyando ciertos aspectos de la sinodalidad y oponiéndose a otros. Su firme compromiso con los problemas de justicia social y su apoyo al papel del sur global en la Iglesia lo convierten en una gran elección para las personas que quieren ver un liderazgo fuera de Europa. Desde Asia, el cardenal Malcolm Ranjith de Sri Lanka se ha erigido como otra voz moderada. Aunque en el pasado estuvo alineado con los tradicionalistas, su liderazgo pragmático y su enfoque en equilibrar el gobierno de la Iglesia con las sensibilidades culturales locales le han valido el apoyo de diversos sectores. Su enfoque cauteloso de la reforma lo convierte en un candidato capaz de salvar las diferencias entre facciones opuestas. Los moderados reconocen que un cambio radical en cualquier dirección podría fracturar la Iglesia en un momento crítico. Su objetivo es garantizar la unidad doctrinal al tiempo que permiten una adaptación gradual, lo que los convierte en la facción que podría determinar, en última instancia, el camino del próximo Papa. Más allá de las divisiones internas, las fuerzas externas podrían influir en gran medida en el próximo cónclave. La nacionalidad del próximo Papa sigue siendo un factor crucial. Históricamente, el Vaticano ha favorecido a los pontífices europeos, especialmente a los italianos, debido a su familiaridad con la curia romana. Sin embargo, con la creciente prominencia de los cardenales latinoamericanos, africanos y asiáticos, el equilibrio de poder está cambiando. Si bien la elección del Papa Francisco en 2013 rompió siglos de dominio europeo, persisten las dudas sobre si el próximo Papa volverá a ser de fuera de Europa o si el cónclave volverá a la tradición. La posibilidad de un Papa no europeo es particularmente fuerte en África, donde el catolicismo ha crecido rápidamente. Cardenales de la región, como Fridolin Ambongo, Robert Sarah y Stephen Breslin, hablan en nombre de una iglesia que se preocupa mucho por los problemas sociales sin dejar de tener fuertes creencias. Lo mismo puede decirse de Asia, donde figuras como Luis Tagle han desempeñado un papel esencial en la expansión católica. Un papa de estas regiones simbolizaría un cambio de enfoque hacia el sur global, reforzando el compromiso del Vaticano con las comunidades católicas emergentes. Sin embargo, los desafíos logísticos y políticos de elegir a un papa que no esté familiarizado con las complejidades de la burocracia vaticana pueden desalentar tal elección. Más allá de la nacionalidad, la política internacional también podría determinar el resultado del cónclave. El Vaticano ha mantenido históricamente la neutralidad diplomática, pero sus relaciones con las superpotencias mundiales están siempre bajo escrutinio. El acuerdo de la Santa Sede con China, negociado bajo el mandato del Papa Francisco y el cardenal Parolin, sigue siendo uno de los acuerdos
más controvertidos de los últimos años. Mientras que algunos lo ven como un paso necesario para mejorar la situación de los católicos en China, otros lo ven como una concesión a un régimen autoritario. Los candidatos con una sólida formación diplomática, como Parolin, pueden considerar que su asociación con el acuerdo es ventajosa o perjudicial, dependiendo del clima político durante las elecciones. La relación entre el Vaticano y Estados Unidos también ha fluctuado, dependiendo de la administración en el poder. Mientras que la presidencia de Barack Obama mantuvo relaciones amistosas con el Papa Francisco, la administración Trump a menudo chocó con el pontífice por cuestiones como las políticas de inmigración y la agenda medioambiental. Con los cambios políticos que se están produciendo en Washington, la postura ideológica del próximo Papa podría afectar a las futuras relaciones entre el Vaticano y Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a la libertad religiosa, la justicia social y los compromisos diplomáticos. Muchos ya se han asegurado su copia. No espere hasta que sea demasiado tarde. Obtenga su libro electrónico gratuito hoy mismo y adquiera conocimientos durante este momento crucial. Compruebe el primer comentario fijado antes de que se agoten. El próximo cónclave no se producirá en el vacío. La intersección de la política de la Iglesia con las tensiones geopolíticas, las relaciones internacionales y la evolución demográfica del catolicismo determinará sin duda el proceso de toma de decisiones, lo que hará de esta una de las elecciones papales más impredecibles de la historia moderna. Si el bloque continuista mantiene su cohesión, figuras como Pietro Parolin, Luis Tagle y Matteo Zuppi podrían entrar en las últimas rondas de votación con una gran ventaja. Su visión compartida de una iglesia inclusiva y socialmente comprometida resuena en muchos electores que fueron nombrados bajo el Papa Francisco. Sin embargo, las divisiones dentro de esta facción, en particular en cuestiones como la sinodalidad y la apertura pastoral, podrían debilitar su capacidad para asegurar la necesaria mayoría de 2/3. Si los moderados consiguen posicionarse como la alternativa a la polarización extrema, candidatos como Peter Erdo o Pierbattista Pizzaballa podrían ganar impulso. Su capacidad para navegar por la tensión entre las opiniones reformistas y tradicionalistas los hace atractivos para aquellos que buscan estabilidad sin cambios dramáticos en la doctrina. Los conocimientos de Erdo en derecho canónico y la experiencia de Pizzaballa en el diálogo interreligioso podrían atraer a electores que priorizan la diplomacia y la unidad. Sin embargo, su postura moderada también puede dificultar la obtención de un apoyo decisivo por parte de cualquiera de los bloques de votación más grandes. El resultado más impredecible sería un aumento del apoyo a un candidato tradicionalista, como Robert Sara o Willem Eyck. Aunque su atractivo entre los cardenales conservadores es innegable, su elección supondría una desviación radical del legado de Francisco. Muchos dentro de la Iglesia acogerían con satisfacción un retorno a prácticas litúrgicas más estrictas y un mayor énfasis en la claridad doctrinal, pero también podría provocar la resistencia del clero y los laicos progresistas de todo el mundo. Otro factor impredecible es la posible aparición de un candidato de compromiso, alguien que ha permanecido relativamente fuera del radar, pero que podría unir a las facciones fracturadas. Históricamente, los cónclaves han producido resultados inesperados, con figuras como Juan XXIII y Juan Pablo I, que se alzaron como opciones de consenso en tiempos de división. Si este mensaje te hace pensar y sientes que te conecta con él, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y dejar un comentario. Además, si realmente quieres apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a seguir creando contenido valioso, considera darnos un super gracias. Únete a esta increíble comunidad
y no te pierdas ninguna noticia. Si los principales candidatos no consiguen un respaldo generalizado, los electores pueden recurrir a una figura menos conocida que encarne la neutralidad y la unidad. En última instancia, la elección del próximo Papa no se trata solo de nombres individuales, sino del camino ideológico que la Iglesia tomará en las próximas décadas. El equilibrio de poder entre reformistas, moderados y tradicionalistas determinará si el Vaticano continúa por el camino de la modernización o reafirma sus raíces históricas. Mientras el mundo espera la fumata blanca, una cosa es segura: este cónclave será uno de los más trascendentales de la historia reciente.